Dos personas reciben la notificación en su teléfono de que un tornado puede estar llegando al pueblo. Y evidentemente este evento altera la rutina, puede afectar la ciudad y muchos planes empiezan a cambiar. La primera persona reacciona como muchos de nosotros, comienza a preocuparse, imagina lo peor y poco a poco la ansiedad empieza a tomar el control. El tornado todavía no ha llegado, pero ya ha comenzado a levantarse ese tornado, esa tormenta en el corazón de esta persona. La segunda persona, en cambio, también escucha la noticia, se prepara con responsabilidad, se prepara con, tomando y haciendo todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene a su alcance, lo ejecuta. No es indiferente, no es irresponsable, pero su reacción es distinta. Hay una calma real en medio de la incertidumbre. No porque sepa si el tornado va a venir o no, sino porque su confianza no depende del clima. La diferencia entre ambas personas no es la información, los dos tienen la misma información, sino que la diferencia está que la realidad en la que están ancladas sus corazones es completamente distinta. Uno vive gobernado por lo que cambia, el otro vive sostenido por lo que no cambia. Esa es la diferencia. Y eso es precisamente lo que la Escritura nos enseña. El gozo del creyente no nace de circunstancias que son favorables. No. El gozo del creyente nace de una realidad más profunda. Y creyente, si tú estás hoy aquí sentado, todos tenemos la misma información, pero debemos aprender a ser la segunda persona que reacciona con calma, con gozo ante cualquier tipo de situación. Tenemos que entender y recordar que el reino de Dios no se ha detenido cuando las cosas pasan. El Espíritu Santo sigue produciendo gozo en su pueblo y el Señor sigue reinando. Por eso el creyente puede regocijarse incluso en medio de la tormenta o de las amenazas de tornados. Y todo esto para decir que el nombre de nuestro mensaje es regocijaos en el Señor siempre. Hoy vamos a ver Filipenses 4:4. Entonces, hermanos, nuestro gozo no depende del cielo, qué es lo que vemos sobre nosotros, qué circunstancia hay, sino que depende del Dios que reina sobre todo eso. El gozo cristiano no es una emoción superficial ni es una reacción a circunstancias favorables. Es una gracia profunda que está arraigada en la verdad de Dios. Y precisamente esa es la realidad que Pablo presenta en Filipenses 4:4. El creyente puede vivir con gozo, un gozo constante, aún en medio de un mundo inestable. Porque el gozo del creyente no está anclado en las circunstancias que vive, está anclado en el Señor. Leamos el versículo Filipenses 4:4, es lo que estudiaremos hoy. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. En este versículo, Pablo no solamente nos entrega un mandamiento, también nos muestra la fuente de ese gozo y cómo debe ese gozo ser preservado en la vida diaria. Por eso hoy veremos 3 aspectos del gozo cristiano. 3 puntos. El mandato del gozo, el manantial del gozo y el mantenimiento del gozo. Hoy veremos que el creyente debe regocijarse siempre, porque su gozo no descansa en circunstancias cambiantes, sino en el Señor inmutable. Debemos cultivar un gozo constante en el Señor para que nuestra alma permanezca espiritualmente estable. ¿Quiere conocer la estabilidad emocional y espiritual? Arraigue su gozo en Cristo, para que nuestro testimonio también adorne el evangelio que creemos y nuestro corazón resista algo que es muy aceptado hoy en día. ¿Qué es? La ansiedad. Vayamos al primer punto de hoy, el mandato del gozo. Comencemos observando en primer lugar este mandato.
Si alguno tuviera dudas acerca de la importancia del gozo en la vida cristiana, Pablo inmediatamente elimina toda duda al repetir el mandato inmediatamente. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo cristiano es esencial, no es algo opcional. Pablo no solo manda una vez, sino que lo repite inmediatamente. Esto no es ser redundante o innecesariamente repetitivo, esto es énfasis inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El gozo, hermanos, no es un adorno periférico de la vida cristiana, sino que es una gracia central de la vida cristiana. El gozo no es algo secundario, no es un lujo espiritual, sino que es una parte esencial de la salud de nuestras almas. Y el problema para los cristianos, ¿sabe cuál es? Es que muchas veces minimizamos el gozo, diciendo, bueno, no me siento gozoso, pero después de todo, soy salvo, ¿no es cierto? Ok, lo reconozco, no estoy gozoso, pero después de todo, no es tan grave. Pero Pablo nos dice que la falta de gozo no es una deficiencia menor, sino que es una pérdida seria. El gozo en la vida cristiana no es una emoción superficial. No debemos entonces confundir el gozo con lo que es una alegría desbordante. Muchos piensan que el gozo es eso, es ruido, efusividad, una emoción que es visible. Pero hermanos, el gozo cristiano no es eso, ni tampoco es histeria religiosa. Voy a la iglesia para tirarme al piso, para empezar a reírme. No, el gozo cristiano no es una alegría irracional. El gozo del cristiano está basado, ¿saben qué? En la teología que el cristiano cree. En la teología. El gozo del cristiano está basado en lo que el cristiano sabe de Dios. Es verdad que cuando estamos gozosos podemos sonreír, no digo que no. No estoy negando eso. Podemos ser expresivos con nuestras emociones de felicidad, pero el gozo no depende de esa expresión. Usted puede estar en medio de un funeral de un ser querido y estar gozoso. El gozo es una condición profunda del alma, es una estabilidad interior, es una satisfacción santa en Dios. El gozo, estamos aprendiendo que es un mandamiento, y precisamente porque el gozo bíblico es algo basado y arraigado en la palabra de Dios, es que es mandado por Dios, porque Dios nos instruye para que le obedezcamos. Por eso vemos, no es una mera emoción pasajera el gozo. Por eso Dios puede mandarlo. El gozo cristiano es una disposición espiritual profunda, es la actitud, es como encaramos la vida. Y por eso Pablo lo presenta como un mandato para todo creyente. No hay alguien que se pueda, escapar. Pero de nuevo, seamos claros con esto. No estamos siendo irracionales acá. El cristiano llora, el cristiano sufre, el cristiano experimenta el duelo, vive en un mundo caído, conoce la tristeza, pero la tristeza no debe gobernarlo. Pablo mismo modela esto que está enseñando, esta realidad, la modela en su propia vida. Él entendía que el creyente podía experimentar tristeza real, pero sin perder el gozo profundo del alma. Por eso en 2 Corintios 6:10, Pablo nos habla de lo que es esta paradoja de la vida cristiana. Parece una contradicción. El apóstol describe el gozo inmutable del cristiano. Dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. No se está contradiciendo. Lo que Pablo nos comunica es que si bien la tristeza puede visitar el alma, el gozo es quien debe habitar en ella. El gozo debe habitar. La tristeza viene de visita. Es una visita de corta estadía. Hermanos, Dios nos manda a regocijarnos siempre en Él. Es un mandato. Es un mandato. Por tanto, no normalices una vida sin gozo. Si te has acostumbrado a vivir una vida sin gozo, no normalices eso, porque estás en desobediencia.
porque Dios te está mandando a estar gozoso. Y cuando no hacemos lo que Dios nos manda, estamos en pecado. Tampoco excuses como madurez espiritual el vivir bajo una tristeza crónica del alma, con cara de luto, de malas noticias constantemente. Como cristianos, el tono predominante de nuestra vida no debe ser esa pesadumbre, sino que debemos experimentar un gozo santo. El gozo, de nuevo, no es una emoción superficial producida por circunstancias que son favorables a nosotros, sino que es un mandamiento, pero también es un regalo. Es una promesa de Dios para todo aquel que está unido a Cristo. Si tú estás en Cristo, Dios te diseñó para ser gozoso, para estar con gozo constante. El creyente recibe el mandato de regocijarse siempre, porque su gozo no descansa en las circunstancias cambiantes, sino en el Señor que nunca cambia. El mandato regocíjense es un mandato que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Pablo no les está diciendo, sonrían siempre, no. O tampoco les dice, aparenten estar felices. No. Tampoco les dice, finjan que siempre están optimistas. Pablo no está diciendo eso. No, lo que él les dice es, regocíjense. Esto no es un llamado a la superficialidad, es un llamado al corazón del cristiano. Pablo imparte este mandato usando una palabra que comunica que debe ser obedecido en tiempo presente, a todo momento, pero también de una manera activa. Los creyentes deben alegrarse, deleitarse, experimentar gozo, estar gozosos, porque esto ha sido concedido por Dios, por gracia. Y escuchen esto, las palabras para gozo y gracia en un sentido nos brindan un marco teológico para que podamos entender de que comparten la misma raíz. Por lo tanto, esto sugiere de que están en la misma familia, sugiere una relación conceptual entre la gracia, el gozo y el regalo inmerecido que Dios brinda, que es nuestra salvación, todo lo que Dios nos da. En el pensamiento paulino, esto no es algo accidental, que él lo pone porque sí, no. Él apunta a que el gozo cristiano nace de la gracia divina. En otras palabras, el gozo y la alegría cristiana no son algo psicológico, sino que son primeramente ¿qué? Soteriológicos. Soteriológico tiene que ver con la salvación. Es decir, nacido de la salvación dada por Dios, viene ¿qué? El gozo. Y recuerde cuando fue salvo. ¿Recuerda ese gozo? Un gozo completamente extraño, algo que usted nunca había experimentado. Bueno, ese es el gozo de Dios. Y en este presente imperativo en el que Pablo está expresando el mandato, esto lleva a la idea de acción continua. Es una acción habitual, es algo que el creyente debe sostener diariamente. Aquí Pablo no nos está pidiendo que nos gocemos una vez y ya. Ya te gozaste una vez al año, ya estuviste bien. Cara larga los 364 días del año que siguen. No. El apóstol nos pide que nos sigamos regocijando. Esta debe ser una postura espiritual continua. Y como vemos en el versículo, Pablo repite el mandato por eso mismo. Y esta repetición final no es que está añadiendo más al contenido que está diciendo, no. Él añade más fuerza pastoral. Hermanos, regocíjense. La repetición del mandato es como, se podría decir, un martillo retórico. Pablo diciéndoles, hermanos, regocíjense. Esto es algo que intensifica el mandato. No lo está suavizando, lo está reforzando. Y Pablo pastorea al repetir el mandato de regocijarse porque él sabe que el corazón del creyente olvida rápido. ¿No le pasa eso? Yo estoy en ese grupo, perdóneme, ¿no? Uno olvida rápido. Por eso Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Tendemos a olvidar. Y la insistencia paulina se debe a que él sabe que el gozo no es algo accesorio en la vida cristiana. Lo tengo, no lo tengo, lo uso, no lo uso. No, él sabe que es algo esencial.
porque debemos estar constantemente saciando nuestra necesidad de gozo de la fuente del gozo. Y esto explica, o en un sentido responde a la pregunta, si nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo puede Dios mandarnos a regocijarnos continuamente? Bueno, la respuesta es que el gozo cristiano no nace de nosotros. Si naciera de nosotros, Dios no nos manda a regocijarnos constantemente. Conoce quiénes somos, pero este gozo nace de la fuente del gozo. Y esa fuente no son las circunstancias, hermanos. No importa lo que esté pasando ahora, en lo que tiene que ver con que le quite el gozo. No, la fuente no son las circunstancias, es el Señor Jesús mismo. Veamos entonces, en segundo lugar, como segundo punto, el manantial del gozo. Este es nuestro Señor. Punto número 2, el manantial del gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Ese es nuestro mensaje. El gozo cristiano es una gracia sobrenatural, arraigada en la persona y en la obra de Cristo, sostenida por las promesas de Dios, y es un gozo producido por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Pablo no dice simplemente regocíjense, dice regocíjense en el Señor. Está delimitando claramente dónde nos debemos regocijar. Nos está diciendo, nos está dando el mapa, nos está dando las coordenadas de dónde está nuestro manantial del gozo. Aleluya. Regocíjense en el Señor. Esa frase lo cambia todo, porque hay una diferencia infinita entre gozarnos de las cosas de la creación a gozarnos del Creador. El dinero está hoy, mañana no está. El Creador está siempre. Su cuidado. Personas que amamos están hoy, el día de mañana el Señor la puede llevar. Pero el Señor, nuestro Creador, el sostenedor de esa vida, está siempre. Hermanos, esta frase, regocíjense en el Señor, cambia todo. El gozo mundano, aquellos que no conocen a Cristo, depende de lo externo. En cambio, el gozo cristiano brota de lo eterno. No de lo interno, porque si brota de mí mismo, brota de lo eterno, brota de la persona de Cristo. El gozo del mundo depende de la salud, del dinero, del éxito, de la comodidad, de la aprobación de otros, del placer. Por eso es que siempre es frágil. El gozo del mundo se enciende rápido, pero también se consume bien rápido y luego deja a la persona vacía. En cambio, los creyentes en Cristo poseen los ríos de agua viva del Espíritu Santo corriendo en su interior, como nos dice Juan 7, 38 al 39. El gozo del cristiano está unido a Cristo, el manantial de vida. El cristiano se regocija en el Señor, se regocija en su persona, en su obra, en su amor, en su justicia, en su reino, en su fidelidad, en su victoria final. Entonces, cuando tu gozo es inmutable, arraigado en Cristo, es que puedes sobrevivir lo mutable. Cuando es arraigado en las cosas, en la persona que nunca cambia, solamente ahí es que tu gozo puede resistir esas cosas que cambian constantemente. Hermanos, por eso debemos entender que nuestro gozo es un regalo de Dios. No lo despreciemos. Nuestro gozo es un regalo de Dios, es algo sobrenatural porque está anclado en la persona de Dios. Entonces debemos aprender a pensar correctamente en Él, en Dios. Porque nadie puede deleitarse verdaderamente en un Dios que conoce erróneamente o que conoce por partes. Por eso les decía anteriormente que el gozo del cristiano está basado en la teología que este cristiano conoce. Está basado en lo que el cristiano conoce de Dios. Por eso tenemos escuela bíblica. Por eso nos reunimos, hacemos estudio cuando oramos todos juntos los miércoles. Por eso es vital que sepamos quién es Dios. Entonces, déjame preguntarte algo. ¿Deseas beber del manantial del gozo? Si tú pudieras, o alguien tuviera la posibilidad de envasar el gozo, ¿sabe qué? Se volvería millonario inmediatamente. Habría gente por todos lados, en toda parte del mundo, queriendo comprar. Deme una botellita de gozo, por favor.
Entonces yo te pregunto, ¿deseas vivir, experimentar y disfrutar el gozo que viene en Cristo? Bueno, asumo que tu respuesta es sí. Entonces la respuesta es: piensa correctamente en Dios. Y una de las maneras de pensar correctamente en Dios es esto. El mundo cree que Dios es enemigo del gozo. Dios no es enemigo del gozo. Dios es la fuente del gozo verdadero. Mucha confusión espiritual nace cuando pensamos justamente que la santidad y el gozo están peleados, están en tensión, no se llevan bien. No. Mucha gente piensa que acercarse más a Dios significaría inevitablemente menos deleite, menos satisfacción. No. Dios es la fuente del gozo. La Escritura nos dice, contrariamente a lo que piensa el mundo, de que Dios es nuestro deleite. Él es la fuente. El Salmo 16:11 nos dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. El gozo no es algo que existe lejos de Dios y que Dios tolera ahí con reservas. Oh, voy a dejar que mis hijos estén un rato contentos, pero luego les voy a dar. No. Dios quiere que usted esté gozoso, que usted viva cada día gozoso, sin importar las circunstancias que está pasando. Dios es la plenitud del gozo. El gozo se encuentra solamente en Dios. Aún más, miren esto. Dios es glorificado por nosotros cuando disfrutamos de Él. No solamente cuando le obedecemos externamente, sino cuando nuestro corazón se encuentra completamente satisfecho en Dios. El salmista mismo nos invita a gozarnos en Dios. Pon tu delicia en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová. Salmo 37:4. Y después nos invita, nos desafía. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Prueben y vean que el Señor es bueno. Salmo 34:8. Hermanos, ¿qué hacemos que no somos obedientes y recibimos esta invitación a ir a gozarnos en Él? Miren que Dios no busca adoradores fríos, mecánicos o meramente disciplinados. No, Él quiere un pueblo que lo ame, que lo disfrute y que encuentre en Él su tesoro. Cuando buscamos beber del manantial del gozo, encontramos lo que verdaderamente puede saciar el alma. Pero cuando el corazón deja de encontrar satisfacción en Dios, inevitablemente buscará sustitutos. Y eso es exactamente lo que la Escritura describe como cisternas rotas. Este es el pecado de querer reemplazar el gozo que debe ser encontrado en Dios y buscarlo exclusivamente en cosas de la creación. O buscarlos en cualquier cosa menos en el Creador. Entonces, el problema de este pecado no es simplemente que buscamos gozo en otras cosas. El gran problema es que lo buscamos en lugares inferiores, en cosas inferiores. Buscamos, miren esto, el placer sin Dios. El éxito lo buscamos sin Dios. Las relaciones sin Dios. Aún a veces buscamos ministerio sin Dios. Incluso religión sin Dios. Y ahora, muchas de estas cosas que buscamos en la vida no son pecaminosas en sí mismas. Pero el problema es cuando el corazón las convierte en una fuente suprema de satisfacción aparte de Dios o por encima de Dios. Algunas de las actividades no son pecados escandalosos, pero el problema es que la persona vive para eso. Entonces miremos rápidamente algunas de estas cosas. Hablemos del entretenimiento como cisterna vacía. Netflix, videojuegos, deportes, redes sociales, comida, viajes, nuevas experiencias. Nada malo con eso. Pero si esa persona nunca busca estar en comunión con Dios, ahí sí hay un problema. Hablemos del descanso. Una persona piensa: debo descansar, debo distraerme, darme un gusto para sentirme vivo.
pero rara vez piensa en, necesito tomarme un tiempo, un sabático, con Dios. Incluso algo como las vacaciones pueden convertirse en idolatría cuando pensamos que solo somos felices cuando estamos lejos de nuestras responsabilidades y a veces nos endeudamos para darnos ese gusto. Pero Dios, bien ahí. Si te he visto, no te encuentro. En otras palabras, el placer se ha convertido en el Dios con minúscula, funcional. Pero el corazón humano no solamente busca refugio en el placer, también busca seguridad en el éxito, y esto se convierte en otra cisterna vacía. Porque el éxito sin Dios puede tomar distintas formas cuando el corazón encuentra, por ejemplo, identidad y seguridad en logros, más que en Cristo. Por ejemplo, un pastor siente valor personal solo cuando la iglesia crece numéricamente. Un hombre puede pensar, cuando tenga la estabilidad financiera, ahí estaré satisfecho. Una persona puede vivir obsesionada con el reconocimiento, con los títulos, la productividad, la influencia, la reputación que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Su estado emocional sube y baja, dependiendo en lo que encuentra. Un estudiante también puede caer preso de esta cisterna vacía, pensando que si fracasa académicamente, su vida no tiene sentido. No, hermanos, todo tiene que ser hecho para la gloria de Dios, 1 Corintios 10:31. Pero hablemos ahora de cuando las personas se convierten en estas cisternas vacías. Nada malo con las personas, debemos que amarlas, invertir nuestra vida en ellas. Pero cuando todo nuestro gozo está basado en ellas, el corazón justamente empieza a idolatrar, no los logros en este caso, sino las personas. Una persona soltera puede pensar que si se casa, finalmente estará completa. O un esposo puede exigirle a su cónyuge, a su esposo o esposa, una validación constante para sentirse bien, una seguridad absoluta, una felicidad continua. Hazme feliz o muero, porque no encuentra gozo en Dios. Como si el cónyuge se convierte en Dios y debe llenar su alma, pero el cónyuge es una persona que le debe amar, sí. Pero si estamos buscando y poniendo toda la atención en esa persona, ya no estamos bebiendo de la fuente del gozo. Esa no es el manantial del gozo, es una cisterna rota. Hay padres que convierten a sus hijos en su identidad, dicen, mis hijos son mi vida. A veces una persona tolera el pecado, se compromete en su integridad espiritual por miedo a perder una relación. Y estamos viendo relaciones y personas que se pueden convertir en estas, digamos, maneras no buenas y espiritualmente dañinas de buscar el gozo. Son cisternas rotas. En algunos casos las personas se deprimen completamente cuando pierden una amistad o pierden o no tienen la aprobación humana. Porque esas personas, ¿qué estaba pasando ahí? Estaban ocupando el lugar de Dios. Hermanos, las relaciones son regalos maravillosos, pero no pueden reemplazar a Dios. Ahora, hablemos del ministerio, porque quizás una de las formas más peligrosas de cisternas rotas es aquella que adopta una apariencia espiritual. ¿A qué me refiero con esto? La persona ama más el impacto del ministerio, la plataforma, la utilidad que tenga, el reconocimiento espiritual que le traiga, termina apreciando más eso que a Cristo mismo. Y esto es especialmente peligroso porque puede verse muy espiritual externamente, pero es una cisterna vacía. Este es como aquel que está, mire, parado al lado de la fuente, parado al lado del manantial del gozo, pero no bebe. Está sirviendo a Cristo, pero no bebe. Dice, yo bebo mi propio Gatorade. Me traje acá, no necesito el manantial de vida. Bebo de lo que yo mismo produzca. Y sirviendo a Cristo, está sediento. Porque lo que está buscando es que su ministerio le sea, digamos, lo que lo sacia y lo colma. No, no puede ser. Nuestro gozo no debe ser derivado de la satisfacción que sentimos por ahí sentirnos admirados. No podemos sentirnos emocionalmente vivos solamente cuando enseñamos o estamos liderando algo
o estamos dirigiendo algo. No podemos descuidar nuestra oración y nuestra comunión con Dios porque estamos teniendo mucha actividad ministerial. No, debemos beber de la fuente del gozo, del manantial del gozo. El gozo en el ministerio se pierde, y oren por mí, cuando un pastor ya no disfruta a Cristo. Si eso pasa, hermanos, no hay gozo, no hay disfrute. Porque muchas veces, ¿qué pasa con los pastores? Ya no disfrutan a Cristo, pero no tienen gozo. ¿Por qué siguen? Siguen funcionando ministerialmente por costumbre o para cuidar su reputación. Y el gozo no proviene de amar ser usado por Dios. El gozo proviene de amar a Dios. El gozo del siervo de Dios está en Cristo, quien es el manantial de vida y el manantial de gozo. El gozo del siervo de Dios no puede estar basado en la asistencia de la iglesia, en el crecimiento de la iglesia o los comentarios positivos que recibe, porque cuando esa actitud continúa por mucho tiempo, la persona puede terminar practicando una religión externamente correcta, pero vacía de comunión real con Dios. Y esta es la religión sin Dios, que es otra, digamos, de esas cosas que nos engañamos con eso. Esta es otra cisterna vacía que nos aleja del manantial del gozo. Hermanos, el corazón humano es tan engañoso que muchas veces vive una religión sin Dios. Por eso vive carente de gozo verdadero. Y esto es alarmante, porque aún con que conozcamos teología correcta, esto puede pasar ahí, en iglesias, con teología correcta. Alguien puede practicar cosas espirituales mientras su corazón permanece lejos de Dios mismo. Podemos leer la Biblia solo para preparar estudios, para ganar debates, acumular conocimiento, pero no lo hacemos para conocer y amar más a Dios. No hay gozo en eso. Podemos orar mecánicamente sin una dependencia real en Dios. Estamos balbuceando cosas que aprendimos, pero nuestro corazón, nuestra mente no está ¿qué? En el manantial del gozo. Entonces, podemos hallar seguridad en la sana doctrina, en la tradición, aún en una posición denominacional, en la disciplina externa que esto trae. Podemos hallar seguridad en la teología reformada en vez de descansar en Cristo. Por eso no solamente debemos responder al mandato de regocijarnos, debemos ir al manantial. Debemos regocijarnos en el Señor. El corazón humano constantemente intenta tomar cosas buenas y convertirlas en esas cosas supremas que sin eso no puede vivir. Pero ninguna de esas cosas puede cargar con el peso de la identidad que tenemos en Cristo. Nada de esto puede reemplazar la adoración verdadera a Dios, de tener un significado real, de alcanzar una satisfacción eterna. Solo Dios puede saciarnos de todo esto. Por eso debemos escuchar la advertencia de Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Está cavando usted una cisterna agrietada? ¿Está tratando de vivir el cristianismo en sus propias fuerzas? No lo haga. Obedezca el mandato de beber del manantial del gozo. Lo que nos describe Jeremías es una de las imágenes más profundas del pecado. ¿Por qué? Es abandonar a Dios, la fuente, el manantial, para intentar saciarse con sustitutos que finalmente no pueden sostener el alma. Por eso, hermano, si tu gozo está atado en algo que puede cambiar, eso es lo que está haciendo que tu alma sea vulnerable. Pero si tu gozo está atado al Señor, entonces tu gozo puede sobrevivir aun cuando todo alrededor cambie. Ahora bien, sé que alguien podría preguntar, ¿no? ¿Cómo cultivamos prácticamente este gozo en el Señor? Y aquí debemos entender algo fundamental. El gozo cristiano no nace o no es una autosugestión psicológica. Contrariamente a lo que muchos dicen, el gozo tiene raíces ¿qué? Racionales. Si usted no está entendiendo la doctrina, le va a costar tener gozo.
Esto no es que un día usted se despertó todo loco, inspirado, y sí, qué bueno, estoy gozoso. No, tiene que haber que usted no puede pasar por encima del cerebro si su cerebro, su mente no está comprendiendo la palabra de Dios, los principios. Si usted no está conociendo a Dios, no puede esperar vivir una vida con gozo. El gozo del cristiano no es algo irracional, no es algo psicológico, no es algo que tiene que ver con su temperamento, es una persona positiva. El gozo del cristiano florece cuando el alma considera razones objetivas para regocijarse. Y obviamente, yo sé que usted por ahí se está preguntando cuáles son esas razones que me deben llevar a gozarme. Bueno, es una persona, es Cristo. Cristo es la razón, es su manantial. Usted debe pensar en quién es Cristo, en quién es Él. Debe pensar en lo que Cristo ha hecho, lo que está haciendo ahora y lo que hará. El gozo no crece cuando nos miramos hacia adentro a nosotros mismos o nos miramos el ombligo espiritual. No, crece mirando a Cristo. El gozo cristiano crece cuando contemplamos quién Dios es y quién es Dios para nosotros. Cristo nos amó, nos buscó, nos redimió, nos perdonó, nos justificó. Cristo en estos momentos nos guarda, intercede delante de Dios por nosotros, nos santifica. Tenemos la promesa de que nos llevará a nuestra patria celestial. Entonces, en esta vida el creyente puede perder muchas cosas, pero nunca puede perder a Cristo. Y usted no puede perder a Cristo, entonces, si no puede perder a Cristo, no ha perdido la razón fundamental de su gozo. Y precisamente porque el gozo está unido a Cristo, debe ser cultivado, debe ser preservado cuidadosamente en nuestra vida diaria. Dios manda el gozo, Cristo es la fuente del gozo, y ahora veremos cómo el creyente debe mantener ese gozo. Este es nuestro tercer punto, el mantenimiento del gozo. Y Pablo entiende que existe un enemigo constante del gozo cristiano. Uno de los pecados que es aceptado hoy en día, la ansiedad. Y es por eso que en el contexto inmediato de Filipenses 4, el apóstol conecta el gozo, la paz y la oración. En la sección que incluye, si usted mira ahí en Filipenses, la sección que va y incluye los versículos 4 al 7 del capítulo 4, el gran tema del pasaje no es meramente la ansiedad, no, es el gozo cristiano. Y Pablo enseña que el gozo solo florece en el terreno de la paz, mientras que la ansiedad destruye ambas cosas, destruye la paz, destruye el gozo. Pero también vemos que la oración acompañada de gratitud es el medio divino para preservar la paz y por lo tanto el gozo. ¿Cómo estamos orando? ¿Estamos orando con gratitud a Dios? Y recuerden, a veces nos olvidamos de esto. Pablo no le está hablando a paganos acá, a gente que no conoce a Dios. No, Pablo le está hablando a cristianos, diciéndoles, regocijaos en el Señor siempre, y luego les dice, por nada estéis afanosos. Eso significa que el gran problema del pasaje no es simplemente la ansiedad, sino que la falta de gozo, el gozo. Pablo no está tratando solamente de enseñarnos cómo dejar de estar ansiosos. Él está enseñándonos a cómo preservar el gozo cristiano. Porque el gozo cristiano puede perderse, no en su raíz, pero sí en su experiencia. No se pierde en su principio, pero sí en su disfrute. Y en esta sección que les digo ahí de los versículos 4 al 7, Pablo enseña esa verdad gloriosa de que la ansiedad roba la paz. La paz sostiene el gozo y la oración con gratitud restaura ambas cosas en Cristo. Pero nuevamente, el poder regocijarnos en el Señor siempre es un mandato absoluto. Este siempre elimina toda excepción. Aquí Pablo no dice que nos regocijemos en Cristo cuando todo está saliéndonos bien. No es que solo debemos regocijarnos cuando estamos sanos, cuando hay dinero, cuando no experimentamos el duelo o cuando no hay pruebas. Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre.
Y eso confirma y habla, ¿saben de qué también? De nuestra incredulidad. Constantemente necesitamos ser recordados de eso. Nosotros generalmente cuestionamos, sí, pero ¿cómo lidiamos con el cáncer? ¿Qué hacemos con las pérdidas que tenemos en nuestra vida? ¿Cómo hacemos cuando estamos de duelo? ¿Qué hacer con la ansiedad? ¿Cómo nos manejamos ante el sufrimiento? Y estos, sí, pero ¿cómo hacemos esto? Revela algo. Todavía pensamos que el gozo depende de la creación y de las cosas de la creación y no del Creador. Nuestros cuestionamientos reflejan el engaño del pecado. El pecado nos ha enseñado a sujetar nuestro gozo a cosas creadas. Y el problema es que cuando estas cosas fallan, ahí creemos que el gozo murió. Pero el gozo del cristiano está ¿dónde? Basado en Cristo. Pablo arranca esa mentira de raíz, de que nosotros dependemos para estar gozosos de las cosas externas del mundo. No se nos manda regocijarnos en las circunstancias. No dice, regocíjate si todo va bien. No, se nos manda a regocijarnos en el Señor en medio de las circunstancias, sean buenas o sean malas. Y ese es un punto muy importante, hermanos, porque no es que se nos esté mandando a celebrar el dolor. Uy, me quebré la pierna, qué lindo, ¡ay, qué bien que estoy! No, va a haber dolor. Perdí el trabajo, gloria a Dios, qué contento que estoy. No. ¿Qué nos está mandando? El mandato es de encontrar razones en Dios para cantar aún y alabar a Dios y tener gozo aún encima de eso que es ¿qué? Doloroso, desagradable. No estamos pasando por alto, digamos, una mentalidad sana. No. No estamos pasando por alto ser racionales. No. El gozo es supernatural, pero es racional. Pero el mantenimiento del gozo no ocurre automáticamente. Cristo enseñó que el gozo florece en el contexto de ¿qué? De una comunión obediente con Él. El gozo no solo viene por contemplación, también crece por comunión obediente. Seamos obedientes a Dios. Juan 15, ahí tenemos al Señor diciéndonos, permanezcan en mi amor. Versículo 9. Si guardan mis mandamientos, permanezcan en mi amor. Versículo 10. Y en el versículo 11 nos dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Entonces, el gozo es un mandamiento, Cristo es la fuente del gozo y nosotros tenemos que mantener ese gozo. Y si no estamos experimentando el gozo de Cristo, a lo mejor es porque estamos en desobediencia a Cristo. Y si bien sabemos que la obediencia no compra el gozo, sí podemos decir que la obediencia en un sentido es como que despeja el camino para que el alma pueda disfrutarlo. Las nubes del pecado, hermanos, eclipsan el sol del gozo. No puede destruir a Cristo, no puede destruir el Evangelio, pero sí oscurece el disfrute del alma. El pecado hace eso. Por eso es que vemos que en el Salmo 51:12 David entiende esto perfectamente. ¿Qué es lo que le dice a Dios en su oración después de haber pecado? No pide que Dios le devuelva la salvación, dice que le restaure el gozo de su salvación. Hermanos, mientras que el pecado roba disfrute, la obediencia ¿qué hace? Lo restaura. Pero también aprendemos en esta sección de Filipenses que estamos estudiando que el gozo del cristiano se marchita con preocupación. No se preocupe de cosas que tiene que poner en las manos de Dios. La ansiedad eclipsa el gozo porque desplaza la confianza que usted tiene que estar teniendo en Dios. La preocupación le va a decir a usted, mi paz depende de que mis planes salgan como quiero. En cambio, el gozo verdadero del cristiano dice, mi paz depende de que Cristo reina. La ansiedad, ¿qué hace? Mira las circunstancias. El gozo del cristiano, en cambio, mira al Rey que está sentado en su trono, en control absoluto de todas las cosas del universo. Y por eso, este mandato de Dios que nos ordena acercarnos al manantial del gozo que es Cristo, debe ser mantenido en obediencia, con la esperanza de de que nos gozaremos eternamente con Cristo en gloria. Y alabado sea Dios, hermanos.
que el gozo del creyente comienza en la regeneración, cuando Dios nos salva, al momento de la salvación, pero este gozo sigue durante la santificación y madura este gozo cuando estamos en comunión con Cristo y se perfecciona en la gloria. Si bien la plenitud del gozo será alcanzada en el cielo, aún así sus primicias ya viven en el alma regenerada. Por eso, hermanos, debemos mantener este gozo siempre. Y para poder hacerlo, cuanto más profunda es tu teología, más profundo es tu gozo. Y más fácil de mantener es. El creyente que conoce profundamente a Dios no puede ser sacudido fácilmente. El gozo se fortalece por la teología, por conocer más a Dios. Mientras más firme sea tu comprensión de la soberanía de Dios, por ejemplo, mientras más profunda sea tu comprensión de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios, de las promesas de Dios, de los propósitos de Dios, menos vulnerable será tu gozo. Por eso la profundidad espiritual produce estabilidad espiritual. Concluyamos con esto. Al llegar al final de este pasaje, vemos un contraste radical entre el mundo y el creyente. La experiencia del cristiano con respecto al gozo es muy distinta a la experiencia pasajera del inconverso, que busca retener la felicidad pasajera. El mundo persigue el gozo y no puede retenerlo porque lo busca en cisternas rotas. Pero en Cristo, para nosotros los cristianos, tenemos una fuente, un manantial de gozo. Este gozo no es una chispa, no es una emoción momentánea, es un manantial. Y Pablo, preso, herido, perseguido, empobrecido, puede decir desde su arresto domiciliario: regocijaos en el Señor siempre. Eso no es teoría, hermanos, eso es evangelio vivido. No somos llamados a fingir una sonrisa espiritual, somos llamados a una alegría sobrenatural. No se nos llama a negar el dolor, se nos llama a atravesarlo con una fuente más profunda que el dolor. No se nos llama a una felicidad fabricada, se nos llama al gozo del Dios vivo. Por eso la invitación del Evangelio sigue siendo la misma. Deja las cisternas rotas y vuelve al manantial. Así que, si estás en pecado, por no obedecer, vivir en gozo, arrepiéntete. Si estás ansioso, confía en Dios. Si estás seco espiritualmente, vuelve a la fuente. Si estás cansado, mira a Cristo. Si estás vacío, ven al Señor. Porque el gozo verdadero no se encuentra en circunstancias ideales, se encuentra en el Señor. Y el versículo que vimos hoy, Filipenses 4:4, enseña que el creyente está bajo el mandato continuo de cultivar una disposición que es habitual de gozo. Arraigada no en circunstancias cambiantes, sino arraigada en una unión vital con el Cristo exaltado. Y Pablo repite este mandato con insistencia pastoral, porque él sabe que el corazón humano es propenso a olvidar, como vimos. El gozo es una disciplina, hermanos, no solo una emoción. Es un mandato porque está arraigado en Dios, no en las circunstancias. Y tu estabilidad depende de la teología, de que conozcas más profundamente a Dios. Esto te trae estabilidad espiritual y esto evita que tú confíes en ti mismo para estar gozoso. Vas a confiar ¿qué? En Dios. Por eso, hermanos, en medio de tus pruebas, en medio de las pérdidas que estés experimentando en estos momentos, en medio de cualquier tipo de ansiedad que te embargue en estos momentos, en medio de cualquier tipo de sufrimiento que estés atravesando, la exhortación divina para ti permanece firme e inmutable. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjate. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a estar gozosos en Cristo, siempre, más allá de toda circunstancia negativa, enfermedad, pérdida, lo que sea, Señor, que nuestro gozo, que es la fortaleza del cristiano, esté siempre en nosotros.
habitando nuestro corazón, Señor. Y que cuando vengan las visitas de tristezas, de tragedias, de cosas que son desagradables, que sí las recibamos, pero para confesarle que nuestro gozo está arraigado en aquel que es el manantial de gozo eterno. Gracias, Señor. Amén.